En Fergencias, Carlos Blanco. Pues una semana más y a la hora de siempre, si ustedes quieren aparcar enfrente de la emisora de la cadena SER, lo van a tener un poco complicado porque está la ambulancia de Carlos Blanco ocupando todos los aparcamientos. Carlos, muy buenas. Buenos días, aquí estamos otra vez. ¿Has vuelto a saltar de tu ambulancia aquí en marcha, yo me tiro en marcha. Sí, bueno, pero estás bien porque tú eres un hombre muy atlético, sí. Así que tú puedes con eso y más. Vale, hoy además me vas a traer un tema, como cada semana me traes algo de divulgación sanitaria, hoy algo muy importante que a los oyentes les va a interesar mucho, son los ictus. Los ictus, exactamente. Una patología bastante relevante en nuestra sociedad, sobre todo en gente más mayor. Si quieres te digo lo que significa ictus. Ictus es, en latín, viene del latín y significa golpe. Y en inglés, stroke, que también es golpe, fíjate, es como un golpe en la cabeza, algo que te deja noqueado con problemas neurológicos. Ajá. Básicamente es que hay una zona del cerebro que se queda sin oxigenación porque no le llega bien la sangre, porque hay una obstrucción, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito de qué consiste. Entonces es efectivamente un golpe, además coincide el latín y el inglés, ¿no? En esa denominación de golpe, pero ¿son todos los ictus iguales? Pues todos los ictus no son iguales, hay dos tipos de ictus, ¿vale? Hay un ictus que, básicamente dos, ¿vale? Hay un ictus que es hemorrágico y se produce cuando un vaso en el cerebro se rompe, ¿vale? Se rompe. Y entonces encharca el cráneo, la cavidad craneal se encharca de sangre y empieza a comprimir estructuras neurológicas muy sensibles, ¿vale? Y aumenta la presión dentro y desplaza y lastima ciertas estructuras neurológicas muy serias, bueno, muy seriamente. Y este ictus, concretamente el hemorrágico, es un 15 o un 20% de los ictus general. Y la solución pasa por cirugía. Hay que sacar esa sangre. En este caso, los talaveranos tendríamos que ir a Toledo, que tiene servicio de neurocirugía. Pero nos vamos a centrar en el segundo ictus, tipo de ictus, que es más abundante, más relevante, que es el que llamamos ictus isquémico. La palabra isquemia es un poco rara, que la gente a lo mejor dice, ¿qué eso qué es? Pues sí, yo no lo había escuchado. Simplemente es falta de oxígeno en un tejido, en este caso en el tejido cerebral. Vale. ¿Por qué ocurre esa falta de oxígeno? Porque se produce un trombo, es decir, un coágulo en una arteria que nutre una zona del cerebro. Entonces obstaculiza el paso de sangre. Entonces el territorio del cerebro que oxigenaba esa arteria, pues no le llega bien la sangre y se empieza a morir, a deteriorar y a morirse. Se empieza a deteriorar. Estamos hablando de que es el 80 o el 85% de los ictus. Y la buena noticia es que si llegamos rápido al hospital, o bien con un producto, un medicamento, o bien con un catéter, podemos desobstruir esa arteria que se ha obstruido y que vuelva otra vez a entrar esa sangre a la zona donde no llegaba. Bueno, un 85% de los ictus son de este tipo, de los isquémicos. ¿Es por eso que a lo mejor a los ancianos se les receta mucho el Sintrón, por ejemplo? El Sintrón, ahora vamos a hablar de Sintrón, ¿vale? Porque ahí lo tocamos un poquito más adelante. Vale, pero claro, por eso es tan importante poder reconocer un ictus y trasladarlo inmediatamente al hospital. Pero cuando tú me hablas de prevención, ¿cómo se puede evitar realmente un ictus? Como todas las enfermedades cardiovasculares, que es una enfermedad vascular, ¿vale? Pues controlando la hipertensión, controlando la diabetes, el tabaquismo, ¿vale? El tabaco, ya sabéis lo malísimo que es, el abuso del alcohol, tener sobrepeso, colesterol, sedentarismo, todo eso machaca y altera las arterias y se deterioran y produce esa obstrucción a veces. ¿Y por qué me decías que los ictus isquémicos son porque se han taponado una de las arterias del cerebro, pero esos tapones, ¿de qué se forman? ¿De sangre? Claro, la sangre cuando no se mueve bien tiende a coagularse, pero te voy a hablar ahora en breve de una cosa que se llama ictus del viajero, pero antes de eso te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que nos está escuchando que tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y bueno, es un poco raro esa de pronunciar, pero es muy frecuente en gente mayor, ¿vale? Y en gente no tan mayor, así a partir de 50, bastante relevante, sobre todo en población femenina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa arritmia es una fábrica de trombos. Una parte del corazón que se llama aurículas no late bien, entonces la sangre hace una turbulencia y produce coágulos.
y esos coágulos pasan al ventrículo y son impulsados, en este caso al cerebro, y produce un trombo, una embolia, es decir, un tapón en una arteria, y por tanto, como he dicho antes, la zona que oxigena esa arteria pues queda muerta porque no le llega bien la sangre. Claro, y además hay que tener en cuenta que el cerebro está bastante alejado del corazón, entonces tendrá más complicaciones en ese aspecto, ¿no? Sí, que bueno, partes más cercanas. La complicación viene de que es el cerebro, que es la centralita del cuerpo, y como se altere y una parte del cerebro muera, pues fíjate lo grave que es. Caray. Y para evitar esos trombos, pues la gente que tiene esa arritmia, FA, que llamamos nosotros, fibrilación auricular, toma Sintrón, que seguro que os suena a muchísimos, que es un anticoagulante que protege a la persona para que no se formen esos coágulos. ¿El Sintrón lo que haría es hacer la sangre más líquida bueno, rápidamente? Sí, vamos a es un poquito hablando básico, ¿vale? Sí, con pinzas. Sí, realmente lo que hace es disminuir la coagulación de la sangre, la capacidad de coagular. Por eso la gente que toma Sintrón pues es muy peligroso cuando se cae, tiene un accidente, porque puede tener una hemorragia interna grave, ¿vale? Claro. Porque no tiene capacidad de coagular, como cualquier persona. Esa coagulación que surge de manera natural para taponar una herida, pero que si tomamos Sintrón no viene bien para los ictus, pero no viene mal para... queda anulada en ese... De esas trombosis venosas que se han producido en las piernas, empuja esos coágulos hacia el cerebro o hacia el pulmón y produce esas trombosis. Eso, en este caso que estamos hablando, en un ictus. Y a veces se caen en la puerta del avión. Se caen con un ictus. ¿Y esto ocurre? O sea, esto ocurre. Nosotros no nos pasa porque no estamos cerca de Barajas, pero yo tengo compañeros que trabajan en Barajas, que hay un servicio de UBI móvil, y van a bastante, pero de vez en cuando, algunos de estos que son viajes transoceánicos, sí que es frecuente, ¿vale? Sí, los que son de 8 o 9 horas. Claro. Que tienes ahí las piernas entumecidas, ¿no? Y al final lo que hace el corazón es enviarte esos coágulos al cerebro. Claro, lo que hay que hacer durante el viaje es hacer movimientos repetitivos o tensar las pantorrillas de vez en cuando, hacer movimientos isométricos que se llaman, para bombear la sangre y no se quede ahí acumulada. O incluso ir al baño, aunque no tengamos ganas, ¿no? Sí, para movernos un poco. En el momento que te digan que no es necesario cinturón, levántate un poquito, cambia de postura. Claro. ¿De acuerdo? Vale. También me has comentado, Carlos, que cuando tenemos un ictus, el tiempo juega en nuestra contra. El reloj es nuestro mayor enemigo, porque cuanto antes lo podamos identificar, menos secuelas nos dejarán. Entonces, ¿cómo podemos identificar un ictus? Exactamente, decimos que el tiempo es cerebro. Cuanto antes identifiquemos el ictus y corramos rápido al hospital, pues menos secuelas tendrán. Para identificar, pues básicamente vamos a encontrar un comportamiento anómalo, inusual de una persona. Dice, joder, esta persona tiene una especie de movimiento repetitivo, se está rascando o está bostezando todo el rato, algo raro, algo extraño, una actitud rara a veces, ¿vale? Otras veces caen inconscientes, otras veces se quejan de un dolor intenso de cabeza, sobre todo cuando es hemorrágico, se rompe un vaso sanguíneo y ocupa rápidamente espacio en el cráneo y produce un dolor intenso. Y aparte, los 3 síntomas clave que me gustaría que todos recordáramos va a ser, pues esto, 3. El lenguaje, alteración del lenguaje, del habla, habla mal, habla raro, perdón. Habla raro, a veces no se entiende, a veces repite un fonema, ta, 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 simplemente le preguntas algo y te responde ta, 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 fíjate, o sea que no es capaz de responder. Otras veces te mira como si quisiera hablar y no puede, se le sale una lagrimita por un lado, es algo muy agónico, ¿no? Mucha angustia. Otro síntoma que podemos identificar fácilmente a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro compañero, es que un lado de la cara se cae, se relaja la musculatura de un lado de la cara, ¿vale? Y cae. Es llamativo como la comisura labial, es decir, un lado de la boca cae. Los párpados, lo que es el moflete, como que cae de un lado de la cara, es característico. Y la tercera, sería pedirle que levante los brazos o levantárselos y dice mantenerlo en alto y uno de los brazos se le cae. Entonces, el habla, la cara y el brazo, recordar eso. Luego al final vamos a poner una canción que a mí me gusta mucho, lo pongo mucho en mis cursos para que la gente se acuerde, ¿vale? Al final. Vamos a escucharla ahora. Perfecto. Ponla. Que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene
tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente, intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal, quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. Él habla, dice algo extraño al hablar, un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla, dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Hasta los minutos siempre hora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla, dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911. Habla, brazo, cara o incluso no saber dar la hora. Tú me contabas además una vez, Carlos, que una vez a uno de tus pacientes le preguntabais ¿dónde vives? Y él pensaba que te estaba respondiendo perfectamente, ¿no? En su cabeza parecía que te estaba respondiendo, pero no le estaba diciendo nada con sentido. No, decía, el caso que te he dicho antes, un paciente que tuve real. Yo le preguntaba, ¿cómo te llamas? Me decía, ta. Me decía como los apellidos, hacía una pausa para el apellido. Y te duele la cabeza, ta. Fijaros, es una alteración del lenguaje, de la comprensión. Sí. Claro que cuando llega a ser consciente el paciente, pues le crea mucha ansiedad y bueno, lo que hay que intentar es, bueno, tranquilo, no intentes hablar y yo siempre intento darle ánimo. Oye, mira, yo recojo muchos pacientes como tú y muchos se curan y recuperan todo lo que has perdido. Intento darle un poco de ánimo. Y es verdad, es cierto, los ictus no es como cuando yo acabé la carrera que lo dejabas en una cama a ver cómo evolucionaba. No, actualmente, ahora hablará una compañera que ha venido a acompañarme, actualmente hay una cosa que se llama código ictus, que lo activamos y interviene hospital y extrahospitalaria, ambulancias, ¿vale? Y centro coordinador, para que lo antes posible llegue al hospital y se empieza a dar el tratamiento. Pues vamos a hablar de este código ictus con María José Galán. Ella es enfermera en el Hospital Nuestra Señora del Prado. María José, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, cuéntame en qué consiste este código ictus. Bueno, pues yo soy enfermera en la planta de neurología de este hospital nuestro de Talavera. Y bueno, tenemos una unidad especial para estas personas a las que se ha activado el código ictus. Primero actúa Carlos extrahospitalariamente y una vez que ellos reconocen que es un código ictus, lo activan y entonces el neurólogo y la enfermera de guardia acuden inmediatamente a las urgencias del hospital porque el paciente se va a encontrar en el BOS vital. ¿Allí qué se hace? Pues bueno, las pruebas que crean necesarias, analíticas, electro, monitorización y una vez allí hecho todo, se lleva al paciente al TAC. ¿Vale? Se le hace esa prueba porque es definitiva para saber si nosotros tenemos que aplicar ese tratamiento o no. Lo decide el neurólogo. Una vez que se realiza el TAC, pues él, como médico, decide si realizamos una fibrinólisis. ¿Qué es una fibrinólisis? Pues es disolver ese coágulo que ha producido un ictus. Entonces, el neurólogo dice sí o no y entonces se sube a ese paciente a la unidad de ictus.
En esa unidad el paciente va a estar monitorizado, tenemos cámaras para un mejor control en el control de enfermería y entonces aplicamos esa medicación. Esa medicación es muy importante porque hay un riesgo elevado de hemorragia. Sí. Entonces, por eso, este paciente lo vamos a tener en esa unidad mínimo 24-48 horas. La medicación se administra una parte directamente en vena y la otra a pasar en 1 hora. Vale. ¿Qué hacemos después de administrar esa medicación? Por supuesto, tener un completo control de ese paciente. Entonces, nosotras tomamos tensiones, tomamos frecuencia, saturación, realizamos las pruebas que nos dice el neurólogo y se le pasan unas escalas para ver si va mejorando, ¿vale? Para ver si ha hecho efecto esa medicación. Dificultad en el lenguaje, que se le caiga media cara o que no pueda levantar los brazos. Ya hemos reconocido estos síntomas, Carlos, y ahora hay que llamar corriendo al 112 porque el tiempo es cerebro. Exactamente. Bueno, pues nosotros nos da el aviso del centro coordinador, acudimos al domicilio, al supermercado donde esté, reconocemos esa sintomatología y le aplicamos nuestra batería de pruebas que tenemos en nuestra ambulancia, en nuestro soporte de enfermería. Y desde ahí, cuando reconozco el estado de ictus, hablo con el médico o la enfermera coordinadora del centro coordinador y hacemos una llamada 3, hablamos con el neurólogo, en este caso de Talavera, y pactamos que entra en código ictus, ¿vale? Porque tiene que tener unos requisitos, ¿vale? Para poderse poner el medicamento ese que es muy fuerte, pues no tiene que haber tenido hemorragias previas, no puede haber dado a luz en menos de unas semanas, es decir, tiene una serie de condicionantes, ¿vale? Y bueno, pues le llevamos rápidamente al hospital, le damos una serie de cuidados, le cuidamos que no tenga fiebre, que el azúcar en sangre esté bien, que la tensión esté bien y la saturación de oxígeno, que es el oxígeno en sangre, esté correcto, y si le falta alguna de esas cosas, pues intentamos cubrirlo. Y sobre todo mucho apoyo emocional. Esa persona no puede comunicarse, no puede mover un lado del cuerpo le tiene paralizado a veces. Hay que darle mucho apoyo emocional y luego ya continúa mi compañera en el hospital, darle mucho cariño porque es que es una situación horrible. Además, situáis los sanitarios el tiempo en 3 horas. Como mucho hay que tardar 3 horas antes de llegar al hospital. Como máximo 3 horas y media en llegar desde el inicio de síntomas hasta el hospital para que ese fármaco sea eficaz. Tú piensas que una zona del cerebro se está muriendo. Recuerdos de la infancia, habilidades, capacidades de hablar, de escribir, de pintar, de conducir, de cualquier cosa puede estar perdiéndola. Cada minuto están muriendo neuronas. Entonces tenemos que ir rápido al hospital. Además, nos traes, Carlos, unas pautas de lo que debemos hacer y lo que no cuando una persona alrededor nuestro está sufriendo un ictus. Pues sobre todo lo que digo, no agobiarle a preguntas, a provocarle, a ver, ¿puede mover el brazo ahora? ¿Puede moverle? Levanta el brazo. Que no. Pero si ya has visto que no puede, lo pruebas una vez, no le agobies. No puede hablar, no intentes que balbucee otra vez y otra vez. Pero a ver, di las cosas bien. ¿Qué dice? ¿Te duele? No, déjale, háblale tú. En todo caso, preguntas cerradas de sí o no. Que te haga así con la cabeza como mucho o no. ¿Te duele? ¿Sientes el brazo? O sea, que pueda contestar con la cabeza. Mantenerle semisentado hasta que llegue la ambulancia. Hay veces que una persona con ictus puede convulsionar. Pues ya vimos en el episodio pasado lo que hay que hacer. O puede perder el conocimiento, le colocamos de lado. Y nada, apuntar la hora de inicio de síntomas, que es importante para el neurólogo. Ya digo, pasado cierto tiempo ese medicamento no hace efecto, no compensa, porque es fuerte. Hay una serie de posibles efectos adversos que hay que compensar, hay que sopesar si merece la pena ponerlo. Apuntar el nombre del paciente para luego consultar la historia en el hospital y el teléfono de un familiar si él no se puede comunicar, porque hay un familiar que tiene que dar consentimiento. Ya digo, es una prueba, son un tratamiento muy fuerte. Además de no darle nada de comer, beber, ni administrarle ningún fármaco. Nada, no hay que dar nada. De manera autónoma. Exactamente. María José, los ictus en muchos casos, los casos afortunados son leves y acaban terminando pasados unos minutos. ¿Qué pasa si infravaloramos sus efectos y decimos, bueno, como ya se encuentra bien el enfermo, le dejamos aquí en casa? ¿Qué puede ocurrir? No, es importante porque puede volver a repetir otro ictus. Muchas veces se dice que es una IT, que es algo pasajero, pero puede repetir a las 2 horas, a las 3 o incluso al día siguiente. Entonces hay que vigilar, no podemos dejar al paciente así tal cual. A la unidad vienen muchas veces y se monitoriza, aunque sean unas horas.
precisamente por eso, porque puede darse el caso de volver a repetir. Claro, o sea, después de un ictus pueden venir otros más. Claro, hay algunos ictus que son autolimitados, que duran unos minutos y de camino al hospital ya empieza a poder hablar, a poder mover el brazo. Claro que tú descansas, dices, mira, está mejorando. Se llama AIT, ataque isquémico transitorio, Sí. Que es solito, pero aún así hay que llevarlo al hospital porque le puede volver a repetir. Claro. ¿Vale? Isquémico porque se atasca y transitorio porque ha sido es temporal. temporal. Eso es. Claro. De hecho, muchas veces nos han activado y cuando el paciente llega al hospital se ha recuperado totalmente, pero aún así se le hace el TAC y se sube a la planta de neurología para observar unas 24 o 48 horas. Y aquí en la unidad del ictus de Talavera de la Reina, tú que trabajas en nuestro hospital, bueno, y en el tuyo porque tú eres talaverana, ¿cómo están los datos? ¿Os encontráis a muchos enfermos? ¿Cómo está ahora mismo? Pues mira, la unidad se abrió el 13 de enero del 2020. Durante Hace muy poco, ¿no? Sí, es de reciente hasta apertura. hasta entonces teníamos que llevarlos corriendo a Toledo, ¿vale? Jolín, una hora de viaje con lo que eso supone. Igual que los infartos, ya hablaremos de los infartos, pero ahora mismo a cualquier talaverano que da un infarto tenemos que estar en Toledo antes de 90 minutos. Pero esto supone que un ictus le añadas una hora más. Claro. Una hora más de pérdida de neuronas. Claro, ahí está. Por eso se ha puesto aquí en Talavera, menos mal que el SESCAN ya ha respondido. Sí. Y por lo menos la unidad de ictus ya lleva funcionando unos cuantos meses y muy bien. Y en este año y pico que lleváis, aunque bueno, también es verdad que justo habéis abierto cuando vino la pandemia. Justo en enero, unos 2 meses antes. Y bueno, en este tiempo pues te puedo dar datos de esta semana muy recientes, en las que ha habido 208 activaciones, hemos realizado 53 fibrinolisis y se han desplazado a Toledo 8 pacientes para hacerles trombectomía, que han sido ictus hemorrágicos. Sí, bueno, esto de que dice trombectomía es un tratamiento, vamos a decir, invasivo, con un cateterismo cerebral, para que nos hagamos la idea. Entran con un catéter al cerebro, buscan el coágulo y lo absorben, lo rompen y restablecen el flujo sanguíneo. Y ojo con los ictus porque es la primera causa de discapacidad. Por encima de cualquier otra, el ictus está ahí. Ictus y enfermedad vascular cerebral, sí. Gente joven en edad laboral, pues que sufre un ictus y no puede, se queda tocado, no puede trabajar. Eso os quería preguntar a los dos antes de despedirnos porque nos queda poco tiempo. Siempre vinculamos los ictus a la tercera edad, a los abuelos, pero ¿nos puede ocurrir en edades más tempranas, incluso en la década de los 20, por ejemplo? Bueno, cada vez hay gente con ictus más jóvenes, porque es que la gente cada vez se cuida peor, por desgracia, nos cuidamos muy mal. La alimentación, tabaquismo, lo que he dicho antes, la hipertensión, pasamos de cuidarnos la diabetes, la obesidad, sedentarismo, todo eso está lesionando nuestras arterias por dentro, es como si hubiera cuchillitas que las va rasgando y ahí se forman los coágulos, esas heriditas, ¿vale? Entonces hay que cuidarse. Haremos un programilla de salud y de alimentación saludable, ejercicio un poquito, si te parece, que yo creo que es importante. Pues me encantaría y sobre todo es importante por ese dato que me habéis traído, ¿no? De que es la primera causa de invalidez, de discapacidad. Entonces sí que es bastante llamativo. Pues ya saben, oyentes de la cadena SER, a cuidarse, a prestar atención a estos síntomas, que no lo tengamos que vivir y sobre todo vivirlo en alguien cercano, ¿no? Que alguien de nuestra casa, por ejemplo, lo experimente y ya sepamos cómo actuar gracias a estas emergencias. Carlos Blanco, muchas gracias. Gracias a ti. Y María José Galán, muchas gracias también por aparecer con nosotros y que no tengáis mucho trabajo allí en esa unidad de Talavera. Muchas gracias. Ataque cerebral. Entonces es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener. Enfergencias, Carlos Blanco.